Buenas noches. Hace exactamente 48 años comenzaba la última dictadura cívico-militar de nuestro país, del Uruguay. En este momento comienza en TV Ciudad un programa que va a repasar los principales impactos políticos, sociales, económicos, también en términos de derechos humanos. 48 veces, nunca más. En los años 60 y 70, la población mundial observaba a las dos grandes potencias, como la Unión Soviética y los Estados Unidos, que seguían con su Guerra Fría, pero ante un nuevo escenario. América Latina no fue ajena a esa disputa, y en esos años vivió cómo intereses extranjeros instalaban gobiernos militares para erradicar cualquier proyecto que tuviera al Estado como objeto central. Así fue como varios países del Cono Sur sufrieron en carne propia la decisión de los Estados Unidos de impulsar quiebres institucionales en las democracias latinoamericanas. En Chile, su presidente Salvador Allende fue el primero en estar en la mira de los intereses geopolíticos norteamericanos. El golpe de Estado llevado adelante en el país trasandino fue un paso determinante de Washington en la región, donde otras dictaduras se instalarán luego en países como Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. En Uruguay, la realidad no era distinta a lo que sucedía en el continente. Durante la década del 60, comenzó a darse un proceso de deterioro social y económico con un constante aumento de la conflictividad. Diversas movilizaciones de sindicatos y estudiantes comienzan a ser parte de la escena cotidiana. A su vez, varias de esas protestas estudiantiles son duramente reprimidas, y en ese contexto son asesinados en 1968 y en manos de la policía los estudiantes Hugo de los Santos, Susana Pintos y Liberarse. El entonces presidente Jorge Pacheco Areco tenía como prioridad reprimir protestas de trabajadores, y así fue que declaró el estado de emergencia, revocando de esta manera todas las garantías constitucionales. A todo esto, las fuerzas conjuntas detienen a los dirigentes tupamaros de mayor relevancia, desarticulando por completo al Movimiento de Liberación Nacional. Ya se avisoraba por esos días la noche más larga y oscura de la historia del país. Luego, se instalan las medidas prontas de seguridad, a la vez que surgen grupos paraestatales de extrema derecha con un accionar violento como la Juventud Uruguaya de Pie y el Escuadrón de la Muerte, integradas por civiles, militares y policías. A su vez crea el Estado Mayor Conjunto y en este marco, el 1 de marzo de 1972, asume el gobierno presidido por Juan María Bordaberry. En ese mismo año, el Parlamento uruguayo vota por más de 2/3 de sus integrantes que el país se encontraba en estado de guerra, dejando así la puerta abierta para lo que finalmente sucedería un año más tarde. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disuelve las cámaras de senadores y representantes, dando así inicio al golpe de Estado y dejando además la puerta abierta a una coordinación militar y la instalación de una doctrina liberal que abarcaría a toda la región. En horas de la madrugada en la que se gestó el golpe, la CNT y la Universidad de la República comenzaron la huelga de la resistencia, acción que duraría 15 días. A su vez, durante la huelga los militares realizan masivas detenciones, entre ellas la del general Líber Seregni. El deterioro en el vínculo entre Juan María Bordaberry y los militares determina que a fines de junio de 1976 las Fuerzas Armadas pongan punto final a su mandato y tomen definitivamente el poder. La prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, junto a la persecución y encarcelamiento de los opositores, hizo del Uruguay un punto clave en las dictaduras del Cono Sur. A su vez, nuestro país pasó a formar parte de la estrategia de coordinación armada y estatal más cruel y terrorífica de la historia de América Latina. El Plan Cóndor, avalado por los Estados Unidos, operó como brazo armado de las dictaduras de la región
generando así una represión descontrolada más allá de las fronteras. Persecución, asesinatos, torturas, represión, robos de bebés y vuelos de la muerte fueron sellos que el terrorismo de Estado se encargó de dejar marcado a fuego. Poco a poco comenzaron a aparecer señales de resistencia. El plebiscito de 1980 y el triunfo del no, más la llegada de un vuelo repleto de niños hijos de exiliados políticos, generaron un enorme impacto que llenó de esperanza a miles de compatriotas que comenzaban a gritar a través de las cacerolas. La presión internacional sobre las violaciones de los derechos humanos, la decisión de los Estados Unidos de soltarle la mano a las dictaduras latinoamericanas y el creciente movimiento social que peleaba por el fin del terrorismo de Estado pusieron en jaque a los dictadores. El discurso masivo a los pies del obelisco acercó el final de un ciclo de torturas, muertes, exilio y persecución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! Tras la recuperación democrática, otra parte de la historia comenzó a escribirse. Desde el fin de la dictadura han pasado 8 gobiernos. Y más allá de iniciativas como la Comisión para la Paz durante el gobierno de Jorge Valle, la búsqueda y los hallazgos de desaparecidos durante los gobiernos del Frente Amplio o los procesamientos a represores y genocidas, mucho queda por hacer. En este nuevo 27 de junio, y a casi 5 décadas del horror, seguimos buscando cada día conocer más sobre nuestro pasado reciente. La verdad, la memoria y la justicia son palabras claves para recordar el horror de lo ocurrido. Por eso hoy, 48 años después, decimos 48 veces, nunca más. A lo largo de los 3 bloques de este programa habrá diversos testimonios y en cada uno de ellos una entrevista central que va a encargarse de brindar una mirada o de aportar una mirada a distintos momentos vinculados a la dictadura, pero también y en el comienzo al proceso previo, a lo que pasó antes para que el 27 de junio de 1973 se diera el golpe de Estado. Y eso justamente lo abordaremos en este bloque inicial y para eso estamos recibiendo en 48 veces nunca más a Vania Markarian, que es historiadora y que es docente de la Universidad de la República. Vania, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por la invitación a ustedes. ¿Cuándo podemos localizar en el tiempo el comienzo del proceso que desemboca en el quiebre institucional del 27 de junio del 73? Bueno, es una pregunta difícil. Para los historiadores la cronología es importante porque donde uno ponga ese momento de comienzo va a poner también las claves, las pautas de explicación del proceso, ¿no? Y durante mucho tiempo hablamos de ese lustro anterior al golpe de Estado, el periodo 68-73, como el momento de la radicalización política, de la radicalización social, que condujo de alguna manera al desenlace autoritario del 27 de junio. Sin embargo, el proceso se puede trazar más atrás, bastante más atrás. Antes del 68, claramente. Antes del 68, claramente. Y ahí un poco las claves dependen de si ponemos el énfasis, como hacía este tape que vimos al principio, en el contexto global de la Guerra Fría, o si miramos desarrollos que tienen que ver con la ubicación de nuestro país y del continente en el mundo, o si miramos los procesos nacionales, ¿no? Si miramos los procesos nacionales, yo diría que hoy la mayoría de las interpretaciones lleva esta explicación hacia el primer colegiado blanco, digamos, el resultado de las elecciones del 58, donde después de casi un siglo el Partido Colorado pierde el poder ejecutivo y empieza esto un gobierno colegiado, o sea, un ejecutivo múltiple, digamos, del Partido Nacional. Y allí, bueno, es un momento de ruptura, de mucha ruptura en la sociedad uruguaya. ¿De ruptura con respecto a qué o en qué sentido? De ruptura con respecto, yo creo que la palabra que está en el aire es la palabra crisis, ¿no? Ya en este momento, ¿no? Entonces es crisis del modelo agroexportador, crisis de los intentos industrializantes, crisis del estado de bienestar, crisis de la mirada europeizante con la que la sociedad uruguaya se había
autopercibido, crisis de los valores de la clase media que también habían construido, habían favorecido construcciones identitarias, crisis de la cultura. Esa palabra está, a mí me parece que hay un libro, la literatura siempre ayuda, el ensayo siempre ayuda, ¿no? Y el libro de 1960 de Mario Benedetti, El país de la cola de paja, o el libro de Martínez Moreno, El paredón, del 62 o 63, ponen foco en esta percepción, ¿no? Que es una percepción que todavía no es orgánica políticamente, ¿no? Los historiadores buscamos mucho ponernos en los zapatos de los nativos, ¿no? Percibir un poco qué percibieron los actores del momento. No mirar todo con el diario del lunes, ¿no? Claro. No mirar todo sabiendo que esto, si queremos, terminó en el golpe de Estado, sino mirar cómo lo vivían los contemporáneos. Y mirando eso, mirando la prensa, mirando los testimonios, pero estas dos obras literarias que me parece que ayudan mucho, se percibe eso, ¿no? Cierta perplejidad. Y se ha dicho muchas veces Uruguay asistió perplejo a su crisis, ¿no? Porque Uruguay tenía unas imágenes muy autocomplacientes, ¿no? La Suiza de América, toda esta construcción. Aquello queda atrás en ese momento. Empieza a quedar atrás, ¿no? Y hay perplejidad. Ahora, si lo miramos en un contexto más grande, el de la Guerra Fría, estamos ya al borde de una segunda Guerra Fría en América Latina, una Guerra Fría recalentada, ¿no? Después de Cuba, después de la Revolución Cubana del año 59, la Guerra Fría llega al continente de una forma caliente, ¿no? Y podemos mirarlo un poquito más en una sucesión de hechos que puedan empezar en el golpe de Estado en Guatemala, con apoyo directo de Estados Unidos, pueden hacer énfasis en el 59 en Cuba con la revolución y el proceso de la revolución y su rompimiento también con Estados Unidos, su alineamiento al bloque soviético. Podemos mirar en el 65 Dominicana, la invasión a Dominicana, y en el 64 está el golpe en Brasil. Eso en la región, ¿no? En un país limítrofe y tan influyente como Brasil. Y en el 66 Onganía en Argentina. Ahora, esos procesos que se dan en distintos países que tienen que ver con un contexto internacional en un sentido más amplio con el contexto de Guerra Fría. ¿Qué respuestas se encuentran en los gobiernos uruguayos? Volviendo a ese 59, al comienzo de una nueva etapa política con el Partido Nacional que vuelve después de casi un siglo. ¿Qué líneas de política hay a nivel local para acompañar esa situación y cómo repercuten en el clima social uruguayo? Bueno, tenemos en el 59 una misión del FMI que llega al país, aconseja ciertas medidas económicas que el gobierno, ese primer gobierno colegiado blanco toma con la reforma cambiaria y monetaria, alineándose, ¿no? con ciertas tendencias a nivel del continente, con las recomendaciones de Estados Unidos de abrir mercados, de liberalizar, de suspender subsidios. Hay un cambio en las políticas económicas y sociales de estos gobiernos. También hay un alineamiento con otro tipo de políticas de Estados Unidos que tienen que ver con la Alianza para el Progreso, que es este intento de responder a Cuba, de prevenir la revolución mediante la reforma, si se quiere. Y en el caso uruguayo eso ocasiona el experimento, el muy interesante experimento de la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que es un organismo muy interesante de diagnóstico y de propuesta, basado en esta idea de la crisis, ¿no? De que estamos frente a una situación de crisis, pero el gobierno convoca a los técnicos de la Universidad de la República para esto. O sea que es un momento en el que la apuesta es una apuesta al desarrollismo todavía, una apuesta a salir de esto por diversos caminos. Creo que no estaría bien verlo a partir de su desenlace, no estaría bien pensarlo en este momento en términos de revolución, autoritarismo, digamos, esta disyuntiva que sí, que en los segundos 60, que son post-68, mucho más radicales, se empieza a imponer, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Los caminos parecen ser la revolución o el golpe autoritario. Y esto se ve claramente, por ejemplo, si miramos los papeles desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que son un muy buen archivo para ver estas cosas, hacia el 67, diría yo en el caso uruguayo, empieza la percepción que los diplomáticos de Estados Unidos sacan de conversar ampliamente con el sistema político uruguayo, de que estos caminos, digamos, que están buscando la reforma para prevenir la polarización, para prevenir posibles estallidos revolucionarios, que primero son para prevenir algo a la cubana, pero después progresivamente empiezan a ser a prevenir otro Chile, o sea, prevenir el acceso de las fuerzas de izquierda por vía electoral, después del 70, digo.
esto empieza a aparecer con mucha fuerza, ¿no? La idea de que esto no tiene solución en los viejos términos de nuestro sistema político. ¿Eso supone que los aparatos represivos estatales empiecen a ocupar otro lugar? Sí, claramente. Supone también, empecé hablando del colegiado blanco, ¿no? Se buscaban caminos de solución de esto que iban por la vía constitucional, por la vía de los recursos que había en el sistema democrático liberal que imperaba en el país. Entonces, cambiar la Constitución para que fuera colegiado, para que fuera presidencialista, esto se hace en el 58, y en el 66 se vuelve al presidencialismo buscando soluciones a esta situación. La rotación de partidos en el poder, entran los blancos en el 58, vuelven los colorados en el 66. El Partido Nacional gana 2 elecciones consecutivas, sí. Finalmente vuelve el Partido Colorado. Exacto. El país en esos 30 años de los que estamos hablando intentó un montón de reformas constitucionales, tuvo 7 elecciones buscando por estos caminos, ¿no? Y cuando esos caminos empiezan a cerrar, empieza a aparecer esto a lo que iba tu pregunta, ¿no? Buscar soluciones más drásticas, ¿no? A un clima que es de emergencia de la movilización social, de la movilización política, de mucha efervescencia del movimiento de los trabajadores organizados, de los estudiantes, pero de las amas de casa, de los padres del liceo, por izquierda y por derecha. La sociedad está en ebullición. Nos queremos posicionar justamente en eso. ¿Cómo la sociedad reacciona ante estos sucesos cuya conducción política o las decisiones políticas vinculadas a ellos recién repasamos? Para profundizar en eso y contrastar puntos de vista, vamos a compartir ahora con ustedes la opinión de otro historiador, de Gabriel Bukeli, que a propósito del rol de la sociedad o de algunos sectores de la sociedad dijo lo siguiente. Derecha civil existió naturalmente siempre. Uno puede reconocer en una historia más larga, si uno piensa más en términos de una larga duración, por lo menos desde comienzos del siglo XX, una constelación conservadora que en momentos de crisis, sintiendo una amenaza al estado de cosas, una amenaza a la identidad nacional como la concebían ellos, bueno, se generan episodios de reacción conservadora. Uno puede asociar estas olas de reacción conservadora a la defensa de la libre empresa. Entonces las corporaciones, las cámaras empresariales habitualmente acompañaron estas reacciones, pero no hay solamente un factor económico, también uno puede encontrar en esas reacciones conservadoras un discurso asociado a la moral, por ejemplo, al lugar de la familia. Y en los años 60 y 70 en particular hay una preocupación muy marcada por la deriva de los jóvenes, ¿verdad? La preocupación ante lo que era el fenómeno de la cultura juvenil, ¿sí? Ese espíritu rebelde que inundó a buenos sectores de la juventud y que bueno, genera esta contrapartida en clave reaccionaria, o sea, reaccionar frente a lo que parece ser una amenaza, tanto en el plano económico como cultural, como social, a lo que se pretendía fuera la identidad del país, ¿no? Los movimientos de derecha, la JUP en particular, que es la que yo he estudiado, plantean una disputa muy clara del espacio público. Ese espacio público que estaba siendo ganada desde el 68 por lo menos, ¿no? Por movilizaciones de izquierda. Bueno, hay una intención de ocupar la plaza pública, el espacio público, y bueno, uno puede relevar desde que nace la JUP y otros movimientos que acompañan esta estrategia, bueno, esa propensión a ganar ese espacio, la movilización. Hay una intención también de movilizarse en el campo estudiantil, donde las agrupaciones de izquierda predominaban, y esto incluso lleva a que algunos portavoces de este movimiento ejerzan una violencia marcada en el escenario de los liceos montevideanos en particular. Yo creo que hay una trayectoria que uno dice, bueno, el apellido Manini Ríos, estamos hablando de la interna del vallismo, cuando rompe con José Valle Ordóñez Pedro Manini Ríos en 1913 y construye una corriente colorada conservadora que, bueno, digamos, actúa en el país durante varias décadas, y esa familia ha generado cuadros políticos de esa derecha conservadora, con el caso de la JUP, su líder era Hugo Manini Ríos, ¿verdad? Digamos, nieto de Pedro, y bueno, su hermano, un hermano menor, Guido, conduce hoy a Cabildo Abierto. O sea, hay una trayectoria familiar interesante que no explica todo, ¿no? No alcanzaría a explicarlo por lazos familiares, pero lo encontramos en muchas familias de la política, en Uruguay y en el mundo, bueno, esas trayectorias de continuidades.
Mirada sobre la sociedad ante estos sucesos de los que veníamos hablando. Aparece profundizando en las reacciones, decías, Vania, antes del comienzo de este tape, de este testimonio, por izquierda y por derecha, decía recién Bukele, o hablaba de la presencia de la juventud uruguaya de pie, de su incidencia en la movilización, en este caso por el lado conservador, en aquel tiempo. ¿Qué se puede decir de ese factor? A mí me gusta mucho pensar que los grupos políticos en realidad suelen responder a procesos de movilización social que suelen precederlos, ¿no? Y esto vale también para la JUP y vale para las organizaciones de izquierda más radical que surgen también en una etapa parecida, en esto de los segundos 60, post-68, recalentando el ciclo caliente de la Guerra Fría. En esas organizaciones ingresa la guerrilla o, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un actor fundamental de ese tiempo. Sí, sí, todo eso. Pero a mí me gusta pensar o analizar esto como movimientos sociales que tienen demandas que son a nivel de la sociedad civil. La JUP, por ejemplo, tiene su origen en la Juventud Salteña de Pie, o uno de sus orígenes, que es un movimiento relacionado con la reivindicación de la Universidad del Norte, en Salto, ¿no? Con una reivindicación social localista, claro, de que llegue la educación terciaria para los hijos de las élites, si se quiere, pero de la gente del norte del país. Y de ahí, radicalizándose en esta coyuntura, surge este grupo. Y también me parece que está bien pensar a los grupos de izquierda, incluyendo al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en un auge de la movilización social que tiene en el 68 un pico, ¿no? Durante un gobierno, el de Pacheco, que gobernó bajo medidas de excepción, bajo medidas prontas de seguridad, casi todo su mandato. Las medidas prontas son una suerte de estado de sitio previsto en la Constitución, ese es un mecanismo legal, pero que Pacheco aplicó no como excepción, sino como norma, que la Asamblea General del Poder Legislativo no pudo levantar, intentando reunirse decenas de veces para levantarlas, no pudo. Y en ese clima de enfrentamiento en las calles de Montevideo, sobre todo, el movimiento de los trabajadores organizados, acababa de fundar la Convención Nacional de Trabajadores en el 67, los estudiantes, el movimiento juvenil, que también tienen que ver con pautas de circulación global sobre qué quería decir ser joven, ¿no? Entonces, es de ahí que se radicalizan por izquierda y por derecha algunos de estos sectores, y donde los viejos grupos capitalizan para un lado y para el otro y crecen, y donde surgen novedades políticas, como pueden ser el MLN, como puede ser la JUP. Pensemos que el MLN tiene una historia más larga, ¿no? de principios de los 60, este famoso coordinador que busca coordinar a sectores de la izquierda, inspirados en el ejemplo de Cuba, inspirados en la idea de la revolución latinoamericana, pero también con bases nacionalistas y de revisión de la historia nacional muy importantes. Pero es un grupo pequeño, marginal. Hasta el año 67 aparece en las páginas, hasta el 68, en las páginas policiales de la prensa, ¿no? Y es en este caldo del 68, es en la represión al movimiento social del 68 que estos grupos empiezan a ganar, ¿no? Vale la pena decir, el MLN tendría 100 integrantes a fines del 67, empieza el 69 con 1000, claro, ¿no? Multiplica. Lo mismo pasa con las juventudes comunistas, lo mismo pasa con un montón de grupos de la izquierda, y lo mismo, por el otro lado, pasa con estos grupos de la derecha más radical. Es en ese ambiente de radicalización. Hemos llegado al final de la década del 60, la del 70 empieza con elecciones, con el surgimiento de un partido nuevo que aglutina a las izquierdas, que es el Frente Amplio, con la llegada al poder de Juan María Bordaberry, teniendo en cuenta que no se produce la reelección que intentó Jorge Pacheco Areco, y sigue aumentando el clima de represión estatal. De eso hablaremos en el próximo bloque. Vania, te agradecemos la presencia y el aporte con respecto a estos, si se quiere, casi 15 años previos al comienzo de la dictadura. Muchas gracias. Seguimos adelante en 48 veces nunca más. No se vayan. Aquí está el segundo bloque de 48 veces nunca más. Con Vania Marcarián recién repasamos un periodo que grosso modo podríamos
definir como el de los 15 años previos al quiebre institucional de junio del 73. A continuación ingresaremos precisamente en el repaso o en el análisis de lo principal o de algunos aspectos salientes de los 12 años de dictadura propiamente dichos, 1973 a 1985, y para eso estamos recibiendo a Gabriel Chirichi, que es profesor de Historia, diplomado en Historia Económica, docente de Historia Contemporánea en la Universidad de la República, el IPA y Magisterios. Gracias, Gabriel, por estar. Hola, gracias por la invitación. ¿Qué primer comentario podemos hacer con respecto al clima social y político de los días previos al 27 de junio y del día en particular del golpe de Estado? Bueno, es todo un tema ese, ¿no? La impresión que traen los documentos es que hay una sensación de cosa juzgada, de que se viene definitivamente el golpe, algo que parece que no podría ocurrir, pero se da la última sesión del Parlamento, ¿no? Porque hay una presión allí del Poder Ejecutivo, Bordaberry y las fuerzas conjuntas que ya integraban el Poder Ejecutivo desde febrero del 73. La historiografía trabaja mucho la idea del golpe en dos tiempos, ¿no? Me parece que es importante tenerlo en cuenta porque ya había habido un desconocimiento al poder civil. El único bastión que quedaba de la institucionalidad democrática era el Parlamento y había una presión sobre, bueno, la figura de Enrique Erro. Y bueno, se sabe que viene el decreto de Bordaberry, ahí sí la central sindical está preparando, y también el movimiento estudiantil, ¿no? la resistencia. Bueno, y es famoso que la madrugada del 26 al 27, si bien no está pleno el Parlamento, Wilson Ferreira hace el discurso, ¿no? que termina, es decir, el último discurso de la democracia hasta que venga, ¿no? se recupere en el 85, va a ser aquel de Wilson. Y ya por la mañana, bueno, se suspenden las clases, ¿no? como una medida para que tampoco hubiera mucha efervescencia, sobre todo en los liceos, claro. ¿no? Y para generar esa sensación de feriado. Y además irrumpen, hay una imagen muy fuerte, ¿no? Hay una invasión de las Fuerzas Armadas al Parlamento, ¿no? por conspicuos generales, dirigentes de las Fuerzas Armadas. Es como un momento de ruptura muy fuerte, y se emite el decreto de Bordaberry que plantea que no tiene fines dictatoriales. Lo que yo insisto con una cosa que, leyendo a los investigadores, y uno ve es que la percepción de la gente fue variada también. En algunos casos, yo dije cosas juzgadas, bueno, como que se cerró un ciclo que ya venía con diferentes tipos de conflictividades, ¿no? Desde el 72, la cosa estaba muy, muy complicada, ¿no? Entonces, mucha gente también ve eso como, bueno, esto se acabó la conflictividad, sigue Bordaberry, será algo provisional hasta que se llame a nuevas elecciones. Otra gente que no, dice, bueno, ahora es el momento de la huelga general, vamos a resistir. Y otra gente que también fue indiferente, ¿no? Eso me parece que también hay que recordarlo, porque no fue lo mismo cómo se vivió en los sectores más politizados, más informados, que por ejemplo en muchas partes del país en donde, si bien la noticia llega, no hay un cambio inmediato de las autoridades. Por ejemplo, las intendencias mantienen su poder civil. Entonces, el efecto del golpe en la estructura del Estado, en la gente más politizada, ni que hablar en la enseñanza, en el movimiento social es uno, pero para todo el país fue diferente, ¿no? Me quedé con el comentario que hacías de esa imagen fuerte de generales del ejército paseándose por las instalaciones del Poder Legislativo luego de la disolución de las cámaras. Podríamos también recordar la imagen de los tanques del ejército rodeando al Palacio Legislativo. Incluso hay una cosa rarísima, es que bueno, rodean y no hay nadie en el Palacio Legislativo. La gente se fue, en las memorias de Wilson, por ejemplo, él puede salir de madrugada medio protegido, ya pasa a la clandestinidad, va a tener alguna reunión con militantes de Por la Patria, que también sufrió muchísimo la dictadura, ¿no? Y lo mismo los dirigentes de la CNT, del Frente Amplio, en la clandestinidad viendo cómo hacer la huelga, pero no es que la gente al otro día fue al Parlamento. Es más, sale un militar con un megáfono, según las crónicas, ¿no? Y le habla diciendo, no se agolpen. Es decir, no hubo una posibilidad ahí de hacer nada. Lo que sí está empezando a ocurrir es la huelga general, la idea de empezar a resistir, ¿no? Y esa huelga general la retrató mejor que nadie
Aurelio González, en aquel tiempo fotógrafo del Popular. Hablamos de la huelga general, de una quincena durante la cual se paralizaron buena parte de las actividades del país y de un punto culminante el 9 de julio de 1973 a las 5 en punto de la tarde. Aurelio González habló con 48 veces Nunca Más y rescató de su archivo 3 fotografías de ese periodo. El clima estaba, vamos a ver, pesado. Y los que estábamos en los medios, o sea, en la prensa, más o menos preveíamos de que se venía el golpe de Estado, o sea, que era ineludible eso. Digo, a tal grado, digo, que uno estaba muy siempre atento a lo que estaba pasando, que yo me fui, la noche del 26, yo me fui al Parlamento, pensando que sería, quizás, que sería la última sesión, y efectivamente. Es más, por esas cosas, ¿no? Por ser inquieto, yo fui el único fotógrafo que estuvo dentro de la Cámara de Senadores sacando, o sea, la última sesión en libertad. Inmediatamente tomó la iniciativa de pintar la fachada, por ejemplo, del sindicato médico o de una fábrica metalúrgica, condenando el golpe. La gente, cuando yo crucé para el lugar donde estaban ocupando y vi que había nerviosismo, entonces yo saqué la máquina y alguien me reconoció, dice, es un fotógrafo del Popular, y salió el grito de libertad, libertad, CNT, en esa madrugada que me erizó. Y cuando llegué, la gente estaba bien, o sea, no se oponía a que sacara la foto, pero querían saber qué es lo que estaba pasando. Entonces me subieron arriba de un pretil y tuve que decirle a la gente lo que yo había visto y lo que había sacado la noche anterior en el Palacio Legislativo. Y yo le dije, yo por lo que yo he visto caminando, digo, Montevideo, la fábrica, los talleres, el puerto, digo, está ocupado. Y para mí esta foto para mí, ustedes dirán, no dice nada capaz, pero esta foto para mí dice mucho. Esto fue a las 5 en punto, el 9 de julio de 1973. Fueron los obreros de la bebida los que pegaron el grito CNT Libertad y se volcaron el 18 de julio. Y miles de personas que estaban por las aceras esperando el momento de las 5 en punto colapsaron la avenida 18 de julio. En ese 9 de julio de 1973 se produce la primera detención, el primer encarcelamiento de Líber Seregni. Hablamos recién del rol de Wilson Ferreira Aldunate como figura en aquel momento del Partido Nacional, con un discurso de fuerte crítica y oposición al proceso que se iniciaba con Juan María Bordaberry, que pasaba del gobierno tras ser electo en elecciones en 1971 a gobernar apoyado en las armas, digamos. ¿Qué comentario hay que hacer de lo que significó en ese momento una izquierda recientemente unificada tras el Frente Amplio, a propósito de la mención que hicimos a Seregni y su primera detención? Bueno, me parece que lo interesante de ese proceso es que tanto el Frente Amplio como Por la Patria van a hacer el acto conjunto del 9 de julio, la foto que veíamos ahí, es convocado, o sea, el movimiento social estudiantil y sindical resiste con casi 500 fábricas ocupadas, entes públicos, las facultades, bueno, ¿no? Una cosa muy interesante, de una resistencia civil, no sé, por más que el Parlamento estuvo vacío alrededor, hubo una demanda de volver a la democracia y a su vez se genera un frente interpartidario entre el Frente Amplio, que ya tenía buen vínculo con Por la Patria, el movimiento democrático mayoritario del Partido Nacional, en la Cámara de Diputados, porque juntos habían elegido a Héctor Gutiérrez Ruiz como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, hacen un llamado que repite básicamente lo que se había pedido en febrero del 73, y es que renuncie Bordaberry. Esto, bueno, en febrero del 73 el propio Wilson lo dijo, ¿no? La gente, ¿a qué va a ir a la Plaza Independencia? ¿Qué va a ver? A Bordaberry y a Gari, que eran antidemócratas totales, pidiendo la defensa de las instituciones. Se pedía la renuncia de Bordaberry, el llamado a elecciones, ¿no? Y que volviera la democracia.
esa marcha conjunta convoca a mucha gente. Yo creo que hay como una cuestión temporal ahí entre el 27 de junio que decíamos, lo mismo que contaba Aurelio, ¿no? Todos veíamos que se veía el golpe, pero todavía quedaba una expectativa entre los partidos y el movimiento social de que no se llegara a un régimen dictatorial. La marcha del 9 es muy icónica, y las personas que lo vieron, es icónica históricamente, pusieron su cuerpo, fueron allí, pero viene la represión y es como la constatación de la consumación del golpe, ¿no? A partir de ahí, no solo Sereni, muchos dirigentes presos, bueno, el régimen va a utilizar el cilindro municipal, el frigorífico nacional, o sea, instalaciones militares, porque Uruguay va a pasar a tener un volumen de presos políticos por habitante inusitado. Tenía más presos políticos que la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Donde había un régimen totalitario, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de allí ya está claro, más incluso en el medio, ¿no? Creo que todos lo recordamos, ¿no? El semanario Marcha había publicado aquella etapa que a todos nos parece increíble que se haya publicado, que fue el 30, ¿no? No es dictadura, y el decreto abajo, esa ironía muy, muy fina, pero todavía estaba en discusión el poema que leyó de García Lorca a las 5 de la tarde, por el recuerdo, ¿no? de Aurelio, que lo leyó Rubén Castillo en Discodromo, que era un programa muy escuchado. Convocando indirectamente a la manifestación. Seguro, entonces todavía había como una sensación y una expectativa de poder frenarlo. Yo creo que el 9 de julio marca definitivamente que no. Esto no quiere decir que la gente después no haya intentado por todos los medios, ¿no? Había pintadas, había reuniones clandestinas, pero ya se empieza a instalar otra cosa que va a ser la dictadura definitivamente. Seguramente poca gente se imaginara que eso que empezaba duraría 12 años, más de una década. Sí. ¿Qué se puede decir a grandes rasgos de las distintas etapas que se pueden señalar en ese periodo de 12 años de dictadura? Bueno, en principio hay una definición clásica que todos compartimos en las aulas y que instamos siempre a que se enseñen estos temas con las perspectivas correspondientes, la historiografía, la investigación, que es la periodización de Luis Eduardo González, ¿no? Que cuando hizo su posgraduación en ciencia política, él propuso la idea de una primera etapa comisarial, ¿no? Con un predominio del el control y la represión territorial de las fuerzas conjuntas, y Bordaberry como figura civil que continúa más el Consejo de Estado, ¿no? Que hay civiles que siguen apoyando este golpe de Estado, ¿no? Pero que esa etapa iría hasta el año 76, en donde tenía que haber elecciones, no se convocan las elecciones, se destituye a Bordaberry, porque Bordaberry incluso hace un planteo más extremo de terminar para siempre con los partidos, en una interpretación sobre que había una puja entre la masonería y, bueno, una vuelta a una interpretación de la política ultramontana, catolicista, conservadora, ¿no? Los militares los separan, pero a su vez los militares abortan cualquier posibilidad de negociación con sectores democráticos que estaban en el exilio en Buenos Aires, porque ese es el mismo año que matan a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Guablo, y desaparece Manuel Liberov, que estaban negociando junto con Wilson y el ministro de Economía del régimen, que era Bey Villegas, una posibilidad de volver a cierta institucionalidad, ¿no? Entonces, ya a partir del 76, Luis Eduardo González señala, bueno, empieza el proceso de ensayo fundacional. El discurso es, vamos a hacer renacer un Uruguay sano, sin los problemas del comunismo, sin la corrupción del sistema político, con los jóvenes educados en los valores morales, lo que decía Bukele también, esta cuestión de la moral degenerada por la influencia de los Beatles, del Cuba, yo qué sé. Bueno, entonces, esa idea de hacer renacer al país con un proyecto basado en las Fuerzas Armadas va a ir hasta el 80. Y ahí, porque ahí, digamos, es como la construcción de un nuevo Uruguay con una nueva constitución, y se llama consulta popular, y lo interesantísimo es que sin medios, con todos los políticos prohibidos, con cientos de... Más o menos se habían ido 190.000 personas al exilio en Uruguay, ¿no? Entre los años previos y esto, con la cantidad de detenidos que había, el régimen pierde esa consulta. Entonces, la tercera etapa, Luis Eduardo González plantea, es la larga y difícil transición, porque la derrota en las urnas no perdieron el poder, pero hay que empezar a negociar. Esto va a ser un tema complejo y súper interesante también, ¿no? Pero el régimen, acá hay un punto para vincular con lo que vimos antes, ¿no? El régimen nunca tuvo legitimidad popular. Pudo tener indiferencia,
tuvo por supuesto sus apoyos civiles, pero la legitimidad popular no la tuvo ni con todo a favor, porque ahí la economía había mejorado un poco en el 80, se iba a hacer el mundialito a fines de año, y controlaban la educación, todo, bueno, también miles de docentes se expulsaron. Sin embargo, pierde una elección, ¿no? Con todo a favor, cuando en Chile Pinochet había hecho lo mismo, obviamente que Pinochet además hizo fraude, ¿no? Controló el padrón electoral, pero acá pierde la elección. Entonces, esas tres etapas son las clásicas que decimos nosotros para mirar la dictadura, ¿no? A las que hay que agregarle, sobre todo, dos cosas que es interesante, desde la perspectiva de los derechos humanos. No cierra tanto que la comisarial termine en el 76, porque ahí se siguen encontrando al día de hoy nuevos centros de detención, un aumento de la represión, sobre todo contra el Partido Comunista, ¿no? Con muchos asesinatos y desapariciones. O sea, hay que manejar más que nada la de Luis Eduardo González para lo institucional, en la parte represiva hay otra, y en la parte económica hay otra también, ¿no? Porque hasta entre el 78 y el 82 la dictadura ensaya un nuevo modelo que en parte le sale bien, pero en parte es la apertura de la plaza financiera más paraíso fiscal que existió, que terminó muy, muy complicado, ¿no? Gabriel, gracias por esta mirada de los 12 años de dictadura. Es un buen pie que nos das con respecto a la cuestión económica, porque en el próximo bloque tendremos a Luis Bértola, justamente, y entre otras cosas analizando los impactos que en ese plano dejaron los 12 años de dictadura. Gracias por la compañía. Gracias a vos, Martín. Seguimos adelante en 48 veces nunca más. Y antes de abordar justamente la temática vinculada a la herida económica y social de la dictadura, fundamentalmente a la económica, recién anunciada, les proponemos un contacto internacional para tratar de comprender lo que padecieron quienes vivieron la dictadura en familias en las que había adultos, personas adultas perseguidas, desde la niñez, siendo niños o niñas. Y para eso mismo estamos recibiendo a Jorge Mahfoud, escritor que está radicado en Estados Unidos y que justamente va a aportar ese testimonio. Queremos aprovechar tu presencia para tomar en cuenta algunos aspectos de tu vida, algunas vivencias que has hecho públicas en distintas columnas, en diferentes materiales, en los que, por ejemplo, hablas de tus visitas a centros militares, a cuarteles, al penal de Libertad, justamente para ver a familiares que estaban presos cuando eras apenas un niño. ¿Qué era para un niño uruguayo vivir la dictadura desde ese lugar? Bien, y no voy a tomar la idea de, yo sé lo que digo porque lo viví, porque todos vivimos experiencias muy distintas y tenemos interpretaciones muy distintas, pero de mi punto de vista personal, es una verdad personal, no la verdad del país, fue un trauma como la de muchos otros. Y como todo trauma se produce en un breve periodo, pero dura el resto de la vida. Y a veces muchos no lo superan. La sociedad uruguaya es lo que está viviendo en este momento. Se trauma todavía, a pesar de que ocurrió hace casi 50 años. Yo conocí varios penales en Rivera, en Salto. Mi abuelo y mi tío fueron torturados por darle de comer a tupamaros que fugaban en el campo de Tacuarembó y pasaron por el de ellos. Hay varios testimonios que ratifican eso. Torturado de una forma brutal. Yo tuve que ver a mi tía suicidarse cuando lo arrestan a mi tío y lo torturan con el submarino, lo arrastran por el campo. Está en mi novela del año 96, de Memoria de un desaparecido. Y en el penal de Libertad, bueno, tuve que pasar, por mi memoria, pasaba a los 4 años, mensajes a los presos, lo único ilegal que hice en mi vida, porque en el playground, en el patio de juegos, el control era menor, no se hablaba por un teléfono, sino que los niños podían acceder a hablar con los prisioneros, o mejor, sí, los prisioneros, porque no eran presos, eran prisioneros. Y ahí, bueno, pasé varios mensajes de cuánto le habían reducido o qué pasaba con determinada persona, con el otro que estaba adentro esperando noticias, etc. Y claro, fue un trauma. Recuerdo incluso los checkpoints, cuando nos revisaban, nos humillaban directamente a los niños frente a los otros compañeritos que habíamos conocido ahí. Recuerdo noches enteras viajando en la COT, por ejemplo, de Colonia, donde mi abuelo tenía una granja, y noches frías, congeladas, para visitar a mi tío. Y en la COT, en la Honda, y muchas horas de espera en penal de Libertad.
Y recuerdo muchas historias, obviamente. Ahora, Jorge, no tendré tiempo. todo esto que viviste siendo niño, en tus entornos familiares lo podías compartir, porque estamos hablando de familias que estaban vinculadas a la militancia y por eso padecieron la persecución. ¿Qué pasaba de las puertas de tu casa hacia afuera, en aquella sociedad en la que la dictadura instaló el miedo que suponía mejor no hablar, mejor no decir? Exacto. ¿Cómo manejaban en tu familia y vos desde tu lugar de niño esa situación? Exacto. Y ahí viene lo de la generación del silencio. Había un profundo divorcio en lo que se podía decir y lo que se veía. Mi familia estaba dividida. En realidad, grupos que apoyaron la dictadura no eran mala gente, desde mi punto de vista, eran muy buenas personas, pero totalmente equivocados, desde mi punto de vista actual, obviamente, según ellos, yo estoy equivocado. Y otro grupo que estaban en contra de la dictadura, o algunos de ellos incluso se hicieron tupamaros después de que ser prisioneros en libertad, porque ni siquiera habían visto a un tupamaro en su vida. Entonces había una fuerte contradicción. Por ejemplo, en la escuela venía la maestra también y la directora, buena gente, y decía: el gobierno ha decidido que deben arrancar la página 58 porque hay un zorro que se come a un búho y eso es mucha violencia. Y yo venía de escuchar, e incluso en la granja de mi abuela Colonia, alrededor de un farol, cómo la gente decía cómo se tiraban las personas vivas en los vuelos de la muerte, que después lo confiesa Aristide Chilingo, 10 años después. Y esa contradicción, aparte de mi experiencia en ver gente torturada o suicidándose o en las cárceles de una forma brutal, y esa contradicción en el discurso oficial y la realidad, y en aquello que uno siente y lo que debía decir. Porque mi abuela, que tenía un hijo, mi abuela materna tenía un hijo preso, y obviamente que detestaba a los guardianes, a los militares, y le decía a mis primos: ellos son los soldados de la patria, hay que respetar a los soldados de la patria. ¿Para qué? Para que no repitieran o dijeran otra cosa en la escuela y fueran castigados, claro, o de alguna forma sufrieran las consecuencias de eso. Hay un profundo divorcio, un profundo trauma en ese aspecto. Jorge Mahfoud, uruguayo, radicado en Estados Unidos, escritor, gracias por estos minutos para 48 veces nunca más. Un abrazo a todos ustedes, gracias por la invitación. Estamos cerrando nuestro segundo bloque. Queda un bloque más, en instantes estará aquí Luis Bértola para hablar fundamentalmente de las políticas económicas de los 12 años de dictadura. No se pierdan lo que viene. Cuando se analiza el saldo de la dictadura es imposible no empezar por lo que dejaron las violaciones a los derechos humanos, que siguen bien presentes. Son un asunto político fundamental en este momento del Uruguay, 48 años después. Se habla menos, en cambio, de lo que dejó el periodo dictatorial en términos de las políticas económicas y sus consecuencias. Eso abordamos ahora recibiendo a Luis Bértola, que es grado 5 de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Desde el punto de vista económico, ¿qué vino a hacer la dictadura? Bueno, creo que la dictadura sobre todo viene a restablecer un equilibrio de poder. Lo que está en juego es el poder. ¿El poder para qué? Entonces aquí nos tenemos que preguntar, es decir, porque por un lado estaba todo esto de lo que ya se ha hablado, de la Guerra Fría, de que la Guerra Fría era caliente en la periferia del mundo, y es imposible sustraerse a ese proceso más general. Pero ese proceso general tiene lugar en un país muy especial también, pequeño, con una tradición democrática relativamente buena. Entonces, ¿qué era lo que estaba económicamente en juego y qué era el poder económico que estaba en juego? Creo que a lo que se ha dicho anteriormente hay que agregar el concepto de quiénes eran el poder económico en Uruguay. Y ahí tenemos, ustedes habrán visto en las imágenes que en muchas paredes aparece la palabra rosca pintada. Hemos hablado relativamente poco de eso,
Y la rosca era lo que en algún momento se le llamaba la oligarquía, o lo que después, yo creo que más correctamente se pasó a llamar los grandes grupos económicos del Uruguay. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque eso nos permite salir de la dualidad entre industria y agro, de que el Uruguay es la lucha entre los industriales urbanos y los agrarios primarios exportadores. Y ahí lo que hay son grupos económicos que tienen intereses en todas las esferas económicas. Y esto es importante porque esos grupos fueron el corazón del proceso industrializador orientado al mercado interno. Todos esos grupos se beneficiaron, se entrelazaron, tenían su parte financiera, su parte bancaria, su parte agraria, su parte comercial, su parte industrial. Lo que pasa es que cuando el modelo ese les resultaba funcional hacia el mercado interno, con mejores salarios, con expansión de la demanda interna. Década del 50, comienzos, por ejemplo. Eso se agota en los años, a mediados de los años 50, y a diferencia de lo que tuvimos en muchas otras crisis, que es una caída abrupta, un colapso, como la que tuvimos en los 80, como la que tuvimos a fines del siglo pasado, del 20 al 21, ahí tuvimos un largo estancamiento donde la cosa no iba para ningún lado, ¿no? Donde aparecía el movimiento popular, aparecía la guerrilla disputando, y dentro de los grupos económicos también aparecían distintas alternativas. Entonces yo diría, lo que viene a hacer la dictadura es a conjugar esa cuestión de la Guerra Fría con la reconstrucción del poder para generar políticas a favor de los intereses de esos conglomerados económicos muy potentes, aliados con otro montón de sectores diversos, ¿no? Y lo que en definitiva significa correr el eje, el equilibrio de fuerzas hacia, digamos, la clase empresarial, por llamarle en sentido amplio. ¿Hay contradicciones en ese nuevo bloque de poder? ¿Por qué lo pregunto? Porque, por un lado, suelen identificarse políticas asociadas a líneas internacionales, vinculadas en aquel momento con organismos internacionales, con Estados Unidos, pero también hay grupos a la interna del ejército decisivos para dar el golpe de Estado de acento nacionalista. Exacto. ¿Esas tensiones existieron? ¿Hubo más de una visión en términos económicos? Varias visiones, diría yo, porque cuando nosotros vemos hoy el estado de liberalización comercial que tenemos, eso, llegar a lo que tenemos o lo que se instauró principalmente a partir de los años 90, fue un proceso largo y muy complejo y ambiguo. ¿Por qué? Digamos, hace rato se habló de la CIDE, ¿no? Ese proyecto desarrollista, ese proyecto de armonía social, de conciliación de intereses, que tenía un componente de desarrollo económico, que creía que el país se tenía que desarrollar en base a su sector primario, pero industrializando esa producción, y también con un conjunto de reformas sociales, mejoras en la distribución del ingreso, reforma agraria, control del comercio exterior. Eso todavía era parte de la agenda desarrollista en la segunda mitad de los años 60, cuando gana Gestido y cuando el contador Luis Faropa es el director de la Oficina de Planeamiento. Luego hay un interregno donde está Ramón Díaz, que esboza un programa más liberal, pero luego, a partir de las elecciones del 71, está, si mal no recuerdo, Servino, entre otros, al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y lo que hacen es un plan desarrollista bastante intervencionista desde el punto de vista del rol del Estado, pero sin el componente social. Digamos, es como, ¿cómo es eso? A mí me hace acordar a Terra, que Terra era un ballista sin programa social.
Terra en los años 30 mantuvo una injerencia muy fuerte del Estado, hizo ANCAP y todo eso, pero le sacó al programa Ballista todo el componente social. Y aquí pasó más o menos lo mismo. Lo que era un modelo desarrollista de integración y conciliación de clases con ciertas ideas de distribución no solo del ingreso, sino también de la riqueza, en parte por la vía de la reforma agraria, pasamos a un modelo donde el aspecto social queda de lado y lo que importa es la rentabilidad del sector exportador. Pero fijémonos que en los planes ya del gobierno de facto, de la dictadura, el plan de desarrollo, hay una liberalización importante del sector financiero, pero se avanza muy poco en la liberalización del sector comercial. Y todavía existen muchos apoyos y muy importantes a las industrias exportadoras por la vía de exenciones tributarias, reintegros y por la vía de la represión del movimiento sindical y la reducción de los salarios. Pero era un modelo todavía muy intervencionista y con rasgos de nacionalismo económico, vinculado a lo que vemos en los militares, que hoy lo vemos también en algunos tics nerviosos de cabildo abierto, digamos, ¿no? Ese componente más de tipo nacionalista. Claro, no precisamente liberal en términos económicos. No, en ese aspecto. Exactamente. Lo invitamos a compartir o a ver las reflexiones de el historiador Aldo Marchesi, que con respecto al legado de la dictadura, saliendo de los aspectos políticos de los que hablamos en los bloques anteriores y pasando por algunos de estos, hizo justamente para 48 veces nunca más. Siempre ha habido como una idea de que, sobre todo en los 80, a la salida de la dictadura, una idea bastante triunfalista de la oposición a la dictadura, ¿no? La idea de que, bueno, en realidad la dictadura no logró sus objetivos. Y eso a la luz de una mirada más amplia, en el largo plazo, es un poco más relativo. De alguna forma, si uno ve lo que pasó en la política, lo que pasó en la sociedad, ve que la dictadura tuvo un impacto fuerte y transformó la sociedad uruguaya. Pero si uno ve lo que pasó con esa sociedad de los 60 y 70, que era una sociedad que crecientemente demandaba más derechos, algunos dirán radicalizada, pero también lo que hay es una expansión de las demandas de derechos sociales, que ya venían de cierto nivel de vida en los 50, que se estaba entrando en crisis en los 60 y que eso generó una expansión de demandas. Si uno ve ese potencial crítico de la sociedad uruguaya en ese periodo, y si uno ve cómo salimos de la dictadura, vemos que efectivamente hay una suerte de moderación a nivel político, por ejemplo, ¿no? El Uruguay venía de una experiencia relativamente exitosa en los 50, exitosa en términos de derechos sociales, bienestar, que todavía era una experiencia en construcción, que tenía muchos problemas, pero volver a pensar en esos términos, en construir una sociedad de bienestar, costó mucho en Uruguay después de la dictadura. Y de hecho son varios de los asuntos que hoy se siguen discutiendo, ¿no? Cuando uno habla de las generaciones más activas, cabe hacer una precisión que en general se asocia a las generaciones vinculadas a los espacios de izquierda, ya sea político, cultural o social, ¿no? Que izquierda, centroizquierda, que fueron los que realmente fueron perseguidos luego en la dictadura. Y ahí es muy difícil decir, es muy difícil dar una respuesta definitiva. La dictadura buscó destruir a esa generación. Y la dictadura fue explícita en los discursos. Recuerdo los actos del 14 de abril en la Plaza de la Bandera, donde se invitaban a representantes de la UTU, representantes de secundaria, estudiantes y representantes de la universidad, y se les decía, estamos aquí para construir una nueva juventud, porque la juventud anterior estaba perdida, ¿no? Fue muy explícita en sus discursos acerca de que quería destruir los valores en los cuales se había constituido esa juventud. Me parece que decir que fue destruida sería totalmente excesivo, pero sí fue muy marcada. Y hay veces que hay dificultades de pensar esas marcas, ¿no? Creo que es una cosa importante también pensar, porque, digamos,
hay veces que el discurso de los 60 ha sido demasiado heroico y el héroe muchas veces no quiere mostrar sus heridas, ¿no? Pero hay heridas. Retomamos el diálogo con Luis Bertola. Marchesi recién hablaba o decía, entre otras cosas, que la dictadura supuso una interferencia en la construcción de una suerte de sociedad de bienestar que pudo haber tenido su expresión máxima a comienzos de los años 50. ¿Comparte ese criterio o ese enfoque? Sí, claro. El problema es que el modelo económico sobre el cual se basaba esa construcción de estado de bienestar era muy débil, era muy frágil y se pudo construir en una coyuntura internacional muy particular y de muchos equilibrios de fuerza. Pero yo quería volver un poco a lo que estábamos de por qué hay que ver como una cosa muy pragmática la política económica de la dictadura, porque a fines de los años 60 teníamos como una vuelta al campo, como una vuelta a la ganadería, pero apareció la famosa crisis de los energéticos, la disparada del precio del petróleo, el cierre de los mercados de carne en Europa, y Uruguay tuvo que enfrentar esta situación con mucho pragmatismo. Y Ves Villegas puso mucho énfasis en el tema de la industrialización, las llamadas industrias no tradicionales, la industrialización de la producción primaria, agregándole valor agregado de salarios bajos y con muchos estímulos a los empresarios. ¿Cuál es el problema? Uruguay siguió enfrentando déficit de la balanza comercial, sucesivas devaluaciones y sucesivos procesos inflacionarios que fueron funcionales al deterioro de los salarios reales y a la distribución, uno de los resultados de la dictadura, la redistribución del ingreso. Por ejemplo, la participación de los salarios en el producto bajó del 60 al 40%, más o menos en esos años. Eso, ¿no? Habla de un aumento de la desigualdad como un saldo. Un aumento clarísimo de la desigualdad deliberadamente buscado. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de eso Uruguay siguió acumulando déficits y procesos inflacionarios. Y eso se anuda con otra tendencia ideológica y política a nivel global, que son los inicios de lo que vamos a conocer como el reaganismo, el thatcherismo y el monetarismo. La idea fue decir, si nosotros controlamos los precios domésticos, los equiparamos a los precios internacionales, anunciamos con tiempo la devaluación, nosotros vamos a lograr que los capitales vengan, que inviertan, que aumente la productividad, que aumente la competitividad y vamos a tener un proceso sostenido de crecimiento. Eso no fue así, porque la coyuntura de que a nivel global habían muchos capitales que se colocaban sin preguntar qué condiciones había, asumiendo enormes riesgos y sin querer siquiera saberlos, afluyeron esos capitales tanto para fomentar inversiones como consumo suntuario, y eso fue disimulando, esa entrada de capitales fue disimulando el deterioro de la balanza de pagos. Eso tenía un fin. Jorge Notaro dice, el triunfo de la economía sobre la voluntad política. Y es así, la política económica no puede pretender hacer lo que los números no permiten dar. ¿Qué pasó con eso? Se mantuvo la moneda sobrevaluada por mucho tiempo, eso dificultó al sector exportador, le encareció al sector exportador y facilitó enormemente las importaciones, generando esa espiral de creciente déficit de la balanza comercial que terminó todo explotando a su vez cuando Estados Unidos, la Reserva Federal, cambia sus políticas, genera un aumento de la tasa de interés y los capitales empiezan a irse porque además veían que la cosa acá estaba muy brava. ¿En qué año estamos allí? Y esto es en los años 80, ¿no? Es el fin de la tablita que termina con una super devaluación, con endeudamiento en dólares de privados y de empresas, los bancos, la banca totalmente endeudada porque es incapaz de recuperar sus carteras y el Estado sale a salvar a la banca comprando las carteras, como se gusta decir, con el dinero de todos los uruguayos, comprándole a los bancos sus carteras incobrables, incluso quedándose el Estado con bancos fundidos que después varias veces trató de vender. Y eso fue claramente un colapso mayúsculo,
una enorme caída de la actividad económica, que los niveles de principios de los 80, del 81, luego no los recuperamos hasta el año 90, más o menos. Casi una década pasó. La década perdida, lo que se conoce como la década perdida en casi toda América Latina. Nos habló del aumento de la desigualdad como una de las consecuencias de la dictadura. ¿Qué pasa más específicamente o qué pasó con la pobreza y con la deuda externa? Bueno, la deuda externa fue en aumento. Digamos que, no quiero equivocarme con las cifras, pero más o menos la deuda externa pasó de representar un 40% de las exportaciones a cerca del 70% de las exportaciones, y luego tuvimos que, a partir de la crisis económica, de la caída de la tasa de crecimiento, esa fue nuestra forma, estimulando al sector externo mediante la devaluación, que logramos equilibrar la balanza de pagos, la balanza comercial, y pagar deuda externa. Todo eso nos llevó una larga década y que finalmente generamos un superávit comercial que luego se nos volvió a destruir en los años 90, cuando en el marco del nuevo crecimiento ya mucho más globalizado, volvimos a generar permanentemente esos déficits de la balanza comercial, porque al liberalizar la economía nosotros tenemos una fuerte propensión que cuando crecemos tendemos a que nuestras importaciones crezcan mucho más rápida que nuestras importaciones, más que nuestras exportaciones. Nos quedó la pobreza como asunto a mencionar, es decir, ¿en qué situación está el índice de pobreza cuando la dictadura finaliza? Bueno, la crisis, es decir, el salario real, estaba viendo hoy unos números, por ejemplo, del sector público, los salarios cayeron al 60% más o menos en el sector público. Yo todavía tengo dudas sobre cuánto cayó, porque hubo mucho cambio en la estructura del consumo con bienes importados, es un lío calcular todo eso, pero la caída del salario real fue más o menos a la mitad. Y durante la propia crisis el aumento de la pobreza fue muy marcado. No quiero repetir cifras, digamos, de memoria, pero claramente hubo un aumento muy marcado de la pobreza en medio de la crisis. Claro que también las cifras que tenemos de pobreza actuales no son claramente compatibles con las de aquella época, y a veces es difícil extrapolar. Está bien, a modo de resumen, decir que esas políticas aplicadas respondieron a intereses extranacionales, se alinearon con recetas que no provenían necesariamente de lo que pasaba aquí, o hay que entender que lo que ocurrió tiene múltiples explicaciones y no solo una. Yo creo que la idea de que todo viene de afuera, yo no la comparto, ¿no? E incluso cuando discutimos lo de las crisis, yo digo, uno tiene las crisis que se merece, ¿no? Uno se busca las crisis según las políticas que uno va desarrollando y en qué lío se va metiendo. Que lo global importa, que la incidencia de Estados Unidos en la parte geopolítica, que la incidencia de los organismos internacionales y sus doctrinas, que la incidencia del monetarismo fue muy importante, lo fue y hasta cierto punto lo sigue siendo. Pero yo también creo que esas tendencias globales se articulan con intereses y con miradas que están muy arraigadas en las estructuras económicas y sociales de nuestro propio país. Entonces creo que nosotros no podemos estar interpretando nuestra realidad como mero reflejo de fuerzas externas, porque también sería muy autodestructivo, porque sería como una forma de decir, nosotros no podemos hacer nada con esto. Y yo creo que justamente lo que tenemos que interpretar es decir, bueno, cómo nosotros podemos ir construyendo miradas, alianzas que nos permitan construir un propio destino. Y creo que lo hemos hecho. Entonces, siempre en todos estos procesos hay virtudes y responsabilidades domésticas muy marcadas. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar en la pantalla de TV Ciudad este domingo, en el que se cumplen 48 años del último golpe de Estado. No es una celebración, es una conmemoración, y justamente de eso se trata esta propuesta de 48 veces nunca más. Gracias por estar y hasta la próxima.